¿Y si te dijera que el mismísimo Pentágono tiene un plan oficial para sobrevivir a un apocalipsis zombie? No, no es una teoría conspirativa, ni el guión de la próxima serie de Netflix. Se llama Complan 888 y es un documento real elaborado por militares de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pensaron exactamente cuando diseñaron este plan? ¿Era solo un ejercicio de entrenamiento para estar preparados ante cualquier desastre? ¿O de verdad se sentaron a planear cómo sobrevivir a hordas de zombies? Quédate hasta el final, porque vas a descubrir que la historia detrás de este archivo clasificado es todavía más increíble de lo que parece. Y si quieres que el algoritmo de YouTube no te zombifique y te deje sin más videos como este, suscríbete y dale like. Así mantendrás tu propia defensa activa contra el aburrimiento. Origen y contexto del Complan 888. El Complan 888 no surgió de la nada ni de un capricho. Se redactó en 2011 dentro del Comando Estratégico de Estados Unidos con un objetivo muy claro: entrenar a los planificadores militares para diseñar estrategias de defensa ante amenazas poco convencionales. Y aquí está lo curioso. Necesitaban un escenario tan improbable que no se confundiera con un país real ni con un conflicto político existente. ¿La solución? Los zombies. El uso de zombies como enemigo no era una broma entre colegas aburridos en un despacho, aunque lo parezca. Al contrario, resultaba el ejemplo perfecto, porque con ellos se podía poner a prueba la respuesta ante catástrofes globales, la coordinación de tropas, la protección de civiles, el control de recursos básicos y, sobre todo, la capacidad de reaccionar frente a lo impredecible. En otras palabras, el Pentágono encontró en los muertos vivientes un pretexto ideal para simular lo que harían si el mundo, de repente, se desmoronara. Y es que los ejércitos suelen crear planes para escenarios de lo más inverosímiles, desde posibles ataques de países que ni siquiera tienen capacidad bélica, hasta desastres naturales de proporciones bíblicas o incidentes espaciales con meteoritos. La idea es simple: si entrenas para lo imposible, estarás preparado para lo posible. En ese contexto, el apocalipsis zombie se transformó en una especie de laboratorio mental para pensar en lo impensable. Lo más llamativo es cómo un documento pensado únicamente como ejercicio técnico terminó saliendo a la luz y capturando la imaginación del público. De repente, Complan 888 se convirtió en un símbolo de la seriedad con la que los militares pueden abordar incluso lo que parece absurdo, porque detrás de cada línea no hay bromas ni risas. Hay protocolos, organigramas, logística y cadenas de mando. Es el mundo militar enfrentándose al caos absoluto con disciplina. Tipos de zombies según el Pentágono. Cuando uno se imagina a militares de alto rango sentados frente a un documento oficial, probablemente piensa en mapas, estrategias de combate o planes de defensa nuclear. Pero en el Complan 888, lo que aparece es muy distinto: una clasificación completa de tipos de zombies. Sí, el Pentágono no solo contempló la existencia de muertos vivientes, también los dividió en categorías según su origen y características. En primer lugar, están los zombies patógenos, aquellos creados por un virus, una bacteria o cualquier agente biológico fuera de control. Es la imagen clásica que hemos visto en series como The Walking Dead o en películas de terror. Una infección que se transmite con rapidez y convierte a la población en hordas rabiosas y difíciles de detener. Para los planificadores,
Este escenario servía para ensayar la respuesta frente a una pandemia global que desestabilizara la sociedad en cuestión de días. Luego aparecen los zombies de radiación, una idea que parece salida directamente de los cómics de la Guerra Fría, donde la exposición a radiación producía mutaciones incontrolables. Aunque hoy suene exagerado, el objetivo era ensayar cómo reaccionar ante accidentes nucleares, fugas radiactivas o incluso el mal uso de tecnología de este tipo. El documento también menciona a los zombies espaciales. Y aquí, la imaginación se dispara. Seres extraterrestres, organismos de otro planeta o incluso radiación cósmica que transforme a los humanos en algo irreconocible. ¿Ciencia ficción? Claro, pero también un pretexto para pensar en amenazas externas que, aunque poco probables, podrían tener consecuencias devastadoras si alguna vez ocurrieran. Y, por último, la categoría más curiosa, los zombies vegetarianos. No eran un chiste escondido entre líneas, sino un ejemplo deliberado para obligar a los militares a pensar fuera de lo común. La idea era demostrar que, incluso en escenarios absurdos, la lógica de planificación debe mantenerse. Observar la amenaza, clasificarla y diseñar protocolos de respuesta. Lo interesante es que más allá de lo cómico o extravagante que pueda sonar esta clasificación, el trasfondo era absolutamente serio. Cada tipo de zombie representaba un desafío distinto. Pandemias, catástrofes nucleares, amenazas biológicas o desastres cósmicos. El Pentágono utilizó estas imágenes fantásticas para poner a prueba lo más importante en cualquier crisis: la capacidad de anticiparse y actuar antes de que sea demasiado tarde. El plan de supervivencia militar. Una vez identificada la amenaza, el Complan 888 no se quedaba en simples especulaciones sobre zombies. El documento trazaba un plan de supervivencia con la precisión propia del mundo militar. Nada de improvisaciones. Todo se estructuraba en fases muy claras y con objetivos concretos. La primera prioridad era la defensa y la contención de la amenaza. Esto significaba establecer perímetros de seguridad, aislar las zonas infectadas y movilizar unidades para frenar la expansión del enemigo, ya fueran hordas de zombies o, en la práctica, cualquier agente hostil. El principio era siempre el mismo: ganar tiempo, evitar el colapso inmediato y asegurar que el peligro no se extendiera sin control. El segundo pilar era la protección de la población civil. En un escenario apocalíptico, las personas se convierten en el recurso más valioso y también en el más vulnerable. El plan contemplaba evacuaciones, refugios seguros y la creación de áreas protegidas donde los no infectados pudieran sobrevivir. En otras palabras, construir islas de estabilidad dentro del caos. A continuación, entraba en juego la parte más agresiva: el uso de fuerzas militares para neutralizar focos de infección. Esto implicaba desde operaciones directas para eliminar la amenaza, hasta misiones de reconocimiento para localizar brotes antes de que se descontrolaran. Era la faceta más bélica del plan, donde la maquinaria militar mostraba todo su poder para recuperar territorio y restablecer el control. Pero incluso si se lograba contener a los zombies, había otro desafío enorme: mantener el orden social y los recursos básicos. Porque un apocalipsis no se mide solo en muertos vivientes, sino también en la falta de comida, agua, energía y la creciente desesperación de la gente. El Complan 888 consideraba estas variables, integrando protocolos para garantizar suministros, coordinar a las autoridades locales y evitar que el miedo desencadenara una crisis aún peor que la infección. Si lo comparamos con lo que cualquier persona común intentaría en un apocalipsis real,
Las diferencias son claras, pero los principios coinciden. Nosotros pensaríamos en aislarnos, buscar un refugio seguro, acumular víveres y defendernos de posibles amenazas. El Pentágono, con toda su estructura, llevaba esas mismas ideas a una escala gigantesca. Barrios en lugar de casas, ciudades en lugar de refugios, naciones enteras en lugar de pequeñas comunidades. En el fondo, el Complan 888 no era solo un juego de zombies, era un ensayo a gran escala sobre cómo reaccionar ante lo inimaginable, un manual que, disfrazado de ciencia ficción, ponía a prueba la capacidad humana de organizarse frente al colapso. Llegados a este punto, la gran pregunta es inevitable. ¿Realmente funcionaría un plan como el Complan 888 si mañana amaneciéramos en medio de un apocalipsis zombie? La respuesta no es tan sencilla. Por un lado, el plan militar está diseñado para actuar con disciplina, organización y recursos masivos. En teoría, podría contener una amenaza inicial, coordinar evacuaciones y asegurar la supervivencia de millones de personas. Sin embargo, hay un detalle que nunca se puede prever por completo: el factor humano. El pánico, la desinformación y la ruptura del orden social son enemigos tan peligrosos como los propios zombies. Lo cierto es que, más allá de la ficción, el valor del Complan 888 no está en enseñar cómo disparar a una horda, sino en lo que simboliza: un laboratorio mental para entrenar la reacción frente a catástrofes globales. Pandemias, colapsos energéticos, desastres naturales. La idea es la misma. Si eres capaz de pensar en lo imposible, estarás mejor preparado para lo posible. Y aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda. Si mañana no fueran zombies, sino un apagón masivo, un virus desconocido o un desastre climático, ¿realmente estaríamos listos? ¿Tenemos un plan personal, familiar o comunitario para enfrentar lo inesperado? Esa es la verdadera enseñanza que se esconde tras este curioso documento militar. Así que la pregunta final es para ti. ¿Seguirías el plan del Pentágono o improvisarías tu propia estrategia de supervivencia? Y si quieres seguir explorando secretos, planes y estrategias tan extrañas como fascinantes, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like. Porque recuerda, aquí no necesitas el Complan 888 para sobrevivir. Lo único que necesitas es no perderte el próximo vídeo.